Hola cazadores, hoy tenemos la suerte de tener a José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, la suerte es mía y muchas gracias por darme esta oportunidad, ¿no? de estar con vosotros. Gracias a ti por tu tiempo, que sé que estáis siempre muy liados luchando por la caza y por los cazadores. Y bueno, vamos a echar un ratito de conversación, a ver qué, Venga, a ver claro qué que nos sí. cuentas. Yo, José María, en primer lugar, lo que me gustaría saber quién es José María Gallardo, que los cazadores españoles y los extremeños en general, pues sepan un poco quién es su presidente y su trayectoria. Bueno, pues soy un cazador normal y corriente que estudió técnico superior en gestión de los recursos naturales, técnico de medio ambiente. Conocí a la federación siendo muy joven y empecé a hacer las prácticas de trabajo en la federación. Me contrataron como técnico. Soy de Valencia de las Torres, de un pueblecito muy pequeño de la campiña sur pacense, un pueblecito pues, de unos 700 habitantes, que ha sido tradicionalmente muy bueno de caza menor, una zona donde se ha vivido la actividad cinegética como algo más, donde ha sido siempre muy típico la caza menor ligada a una gestión, pues digamos, envidiable, se ha cuidado mucho la caza, se ha hecho siempre control de depredadores, la guardería ha sido muy extendida. Digamos que desde bien chico he mamado la caza. Mi padre se ha dedicado siempre a la gestión de fincas, a la gestión de cacería. En fin, pues desde chico ligado a este sector y luego profesionalmente, pues los caminos me han traído aquí, desde que entré como técnico en la federación hasta posteriormente que me propuso el anterior presidente ser secretario general. Una vez que se fue este presidente, pues me presenté a las elecciones apoyado por mis compañeros de trabajo y aquí llevamos 7 años en los que, bueno, pues ha sido muy intenso, muy intenso. Cada año más proyectos, cada año más implicación, cada año una federación creciendo con más federados y, bueno, pues eso es, digamos que es un pequeño resumen, ¿no? Luego está ese cazador que le gusta mucho salir a la caza al salto con sus perros, con su bretón, con su braco. Tengo también un tekel que me acompaña a todo tipo de caza. Y me gusta mucho campear, me gusta mucho andar, me gusta mucho la caza salvaje, no me gusta casi nada, por no decir nada, la caza de suelta. Prefiero tirarme toda la mañana andando y andar 20-25 kilómetros para cazar una o dos perdices salvajes antes que casi que cualquier otra cosa. Me gusta mucho la caza de rececho también porque la veo que se disfruta mucho del campo. Yo que sé que es tan amplia la caza y tantas cosas por las que siento pasión que es difícil sintetizarla, Jorge. Y es que tenemos mucho vicio los cazadores. Es muy difícil decir. Yo me centro nada más que en esto, ¿no? Es muy complicado. ¿Qué te movió, José María, para presentarte a la presidencia de la federación? ¿Qué es lo que tú creías que podías aportarle o qué cambios quisiste hacer en la federación cuando tú entraste? Pues yo llevaría trabajando en la federación, pues no sé, 7, 8 años llevaba trabajando en la federación o algo más, no recuerdo, y conocía perfectamente, entre comillas, las necesidades de la caza, las necesidades del cazador hacia la federación y
lo tenía claro ese camino, por lo menos en mi cabeza. Luego tenía un grupo y lo tengo, ¿no? Un grupo de compañeros de trabajo que me apoyaron al 200%. Tenía un grupo, y lo tengo, de asambleístas, pues que confiaba mucho en el trabajo técnico que veníamos desarrollando desde la federación. Y decir, jolines, ¿por qué no? Eres muy joven. De hecho, creo que a fecha de hoy sigo siendo el presidente más joven de todas las federaciones, y cuando entré hace 7 años, pues fíjate, ¿no? Entrar con 31 años con 31 no, con 30, porque lo cumplí en agosto los 31. Entrar con 30 años de presidente de la federación, pues la verdad que era un reto bastante importante, bastante duro. Bueno, yo llegaba a casa, fue además un año que coincidió que también me casé, al año siguiente ya tenía una hija, y llegaba a casa con palpitaciones en el corazón. Me decía mi mujer, ¿te va a dar algo? Fueron meses muy, bueno, meses no, fueron años muy difíciles. Yo cogí la federación, Jorge, con 60 millones de pesetas de deuda, con 360.000 euros de deuda, una federación que por aquel entonces tenía 13.000 y pico federados. Era muy duro, era un reto importante. Luego tuve a otros compañeros que le propuse formar parte de la directiva, y me dijeron, y José, tú vas a dejar ahora un apartado técnico libre, porque no me voy contigo de técnico en vez de la directiva. Digo, vas a dejar tu trabajo y te vas a venir a una federación con 60 millones de deuda. Digo, ¿tú estás seguro? Y confiaron desde el principio, confiaron en este proyecto, porque este ha sido un proyecto de mucha gente, de una junta directiva y de una asamblea, pues que apostó desde el primer instante por este modelo federativo, que ha sido un modelo profesional, un modelo de federación que ha innovado en muchos aspectos y que a día de hoy sigue innovando, un modelo 100% absolutamente transparente, absolutamente transparente. Entonces, bueno, pues ese es el modelo de federación que yo tenía en mi cabeza y el que me hizo presentarme a presidente de la federación, ¿no? Fue también un ejercicio de responsabilidad, ¿no? De quedarte en la barrera y ver venir los toros. Yo por lo que me cuentan, algunos amigos extremeños están bastante contentos con el camino. O sea que yo creo que no lo estáis haciendo mal cuando el sentir de lo que a mí me llega y tal es bueno. Entonces, eso es, siempre hay cosas, ¿no? que Claro. mejorar, siempre hay cosas que implementar pero bueno, yo creo que las federaciones están poniéndose un poquito las pilas, ¿no? En este sentido. Sí, hay de todo, Jorge. Hay gente contenta y gente descontenta. Y bueno, como todo en la viña del Señor, Claro. pero Yo lo tengo claro, que nunca vas a tener contento a todo el mundo, ni sí, Dios consiguió tener de su lado a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que hay que ser siempre honesto, y yo cuando lo dije, cuando llegué aquí lo dije, digo, no sé cuánto tiempo me voy a tirar, si 4, 8 o 20 años, no lo sé, pero el tiempo que esté, voy a hacer lo que yo crea que es bueno para la federación y bueno para el interés general de la caza. Le pese a quien le pese. Y también dimos un vuelco pues muy grande, ¿no? Dimos un vuelco que estaba, digamos, de una federación más centrada en el aspecto deportivo de las competiciones, y hemos dado un vuelco hacia una federación que está más preocupada pues del 95% de sus federados, que no son competidores, son deportistas pero no son competidores. Entonces eso es lo que creemos que es muy difícil, evidentemente, pero tienes que pensar en el interés general. Aunque muchas veces pues tenga un desgaste personal bastante importante, pero el interés general y el interés de la federación está por encima de cualquier interés particular. y yo creo que en ese punto muchas veces se toman decisiones, ¿no? Que uno sabe que esas decisiones no van a ser populares, pero que hay que adoptarlas para que el proyecto siga adelante. Yo creo que es fundamental, ¿no? Que los que estáis ahí, al final os han puesto ahí, ¿no? Para comandar un barco Sí. y tenéis que llevarlo, tenéis que capitanear.
Fíjate la diferencia de entrar en una federación con 360.000 euros de deuda y en cambio este año desde la Federación Extremeña de Caza con fondos 100% propios vamos a invertir 300.000 euros en proyectos de investigación, que se dice pronto la diferencia, ¿no? Sí, la diferencia es abismal. ¿Cuántos federados tenéis ahora? Ahora tenemos 35.000 federados. Habéis, Cuando habéis, yo cogí la federación teníamos 13.800, creo recordar. 13.800, 14.000, bueno, y ahora tenemos 35.000. No hemos parado de subir año tras año, hemos ido luchando, bueno, nos hemos recorrido Extremadura muchísimas veces haciendo reuniones comarcales, reuniones locales. Hemos estado en todos sitios donde se nos ha llamado, en todos sitios. Y bueno, el año pasado hubo, a pesar de que íbamos creciendo, el año pasado hubo una modificación de la ley de caza de Extremadura, que es más, digamos que se equiparó a otras legislaciones autonómicas, como puede ser la de Andalucía o la de Aragón, también, bueno, con otras particularidades, y para cazar en los cotos sociales, pues ahora hay que estar federado, igual que en Andalucía, vamos. Y entonces, bueno, pues eso supuso un espaldarazo muy importante a la labor de interlocución de la federación, de representación, y nos da la posibilidad pues de emprender proyectos de comunicación, proyectos de investigación, de dar un mejor servicio técnico, jurídico, bueno, y en realidad nos da la posibilidad pues de ser un lobby potente, ¿no? Que es lo que mueve ahora, digamos, pues toda esta lucha animalista, ecologista, y por otro lado la gente normal y corriente, la gente de los pueblos, pues que también tiene que tener su fuerza y tiene que hacer su trabajo político, también la comunicación. La comunicación, ahora que lo dice, es importante, ¿no? Yo creo que en estos tiempos eh, más importante que nunca y creo que la caza eh, ha pecado, ¿no? O sea, o las federaciones en sí pecaron en su momento de no comunicar el trabajo que estabais haciendo, ¿no? Sin Entonces, duda, sin duda. Sin duda. Yo, vosotros, si quieres, en comunicación, la federación la Federación Extremeña de Caza ha sido siempre muy proactiva, ¿no? Igual que otros compañeros a nivel nacional también lo son, de otras comunidades autónomas. Nosotros, claro, evidentemente Extremadura es una comunidad de 1 millón de habitantes, y muchas veces digo que si fuéramos Cataluña o si fuéramos Madrid, pues tendría mucha más repercusión, pero bueno, somos Extremadura y estamos aquí haciendo todo lo que podemos, ¿no? Lo primero que hicimos fue dar un salto exponencial en redes sociales. Eh, Tenemos perfiles en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y ahí pues creo que somos la tercera federación con más seguidores de panorama nacional, después de la española, después de la andaluza, creo que está la extremeña. Bueno, pues para una comunidad de 1 millón de habitantes creo que es un logro bastante importante. Luego tenemos suplemento con el periódico de mayor tirada de Extremadura, que es el periódico Hoy. Este año sacaremos suplemento con la segunda cabecera más importante de la región, que es el periódico Extremadura. Tenemos un programa de radio propio en abierto en Canal Extremadura Radio, semanal, de una hora. Vamos a entrar también como participantes, como patrocinadores del programa de radio más escuchado en Extremadura, que es el programa Cuerpo de Rey de la cadena COPE. Tenemos un WhatsApp de difusión que todo el que quiera recibir información, pues la recibe a través del WhatsApp. Es decir, tenemos todo el abanico de posibilidades para comunicar a nuestros federados, además de luego de impulsar pues numerosas campañas como La Caza También Vota, que bueno, se hizo en otras comunidades y que se impulsó desde los compañeros andaluces, campañas sobre la carne de caza, campañas sobre los perros de caza. Hemos participado incluso en las ferias y fiestas de Cáceres, de Badajoz, poniendo lonas en las casetas de las ferias,
a favor de la caza. Hemos impulsado campañas de acceso de la mujer y también una iniciativa que me gustó mucho, que llevamos haciéndola ya 2 años, es la Semana Cultural de la Caza en el Corte Inglés. Bueno, pues que una cadena como el Corte Inglés te abra sus puertas y en la sala de ámbito cultural suyo realice una semana en torno a la caza y al mundo rural, pues creo que es muy importante, ¿no? Ese es un poco un resumen de la comunicación que hace, porque la comunicación no es muy importante, pero también tienes que tener cosas que comunicar, porque si no todos estos canales que nosotros tenemos, si no tienes nada que comunicar, es absurdo. Y nosotros tenemos mucho que comunicar, por eso tenemos esa necesidad, ¿no? Y todas esas campañas, todo el trabajo que hacemos, que la gente pues se tiene que enterar, claro que sí. Y después de todo lo que me has contado, ¿tú tienes tiempo para ir a cazar? Porque, Bueno, porque, porque, cazaba, porque llevar todo para adelante es complicado. cazaba 200 veces más antes de ser presidente que ahora. Eso es lo, 200, ¿eh? eso es lo que te iba a decir, Es una porque pena. Es una pena porque es que para mí la caza es mi vida y es una pena que, claro, estás trabajando, bueno, igual que mucha gente, trabajando 10, 12, 14 horas diarias y llega el fin de semana y ¿cómo te vas a ir al campo? También tienes que dedicarle tiempo a tus hijos, yo tengo 2 hijos pequeños, a tu mujer y al final cazas mucho menos que antes, pero mucho menos que antes. Pero bueno, lo intentas disfrutar al máximo. y al final, bueno, de lo que se trata es de ayudar, ¿no? Y yo creo que ayudando a la caza, pues nos ayudamos todos. O sea Claro, que, claro, que es importantísimo tener claro. gente implicada. José María, yo quiero que me cuentes un poquito, que me hables de tu región, ese paraíso de la caza. Yo he tenido la suerte de cazar en Extremadura también y, y bueno, pero hay muchos cazadores que no saben o no conocen Extremadura, esa Extremadura cinegética, ¿no? Cuéntanos un poquito qué nos ofrece tu región. Bueno, pues vivimos en una región en absoluta transformación. Creo que muy a mi pesar y muy al pesar de muchos cazadores. Venimos de una región que era el modelo, creo yo, lo hablo desde dentro y eso es difícil, claro, que era el modelo de caza menor salvaje, de cotos espectaculares. Extremadura, la orografía de Extremadura es una región muy atractiva porque es muy quebrada, tiene una red hidrográfica espectacular, por lo tanto tiene muchos riberos, ha sido también una región habitualmente muy agrícola y la caza menor es que florecía aquí. Tradicionalmente han venido vascos, han venido gallegos, han venido miles de portugueses a los cotos de caza menor, han venido miles de italianos a los zorzales, han venido miles de franceses a cazar perdices, a cazar liebres. En mi pueblo venían los franceses y se llevaban garrafas de aceite, cazaban liebres, cazaban palomas. Han venido italianos, portugueses, era habitual que tuvieran las casas de los pueblos arrendadas porque venían todos los fines de semana a sus cotos. Es decir, pero que venían portugueses del norte de Portugal, no del Alentejo, del Algarve, que era increíble, desde donde se plantaban fin de semana sí, fin de semana no. Y creo que la población, los cazadores extremeños, somos cazadores de escopeta y perro. Es lo que creo, lo que siento mayoritariamente. ¿Qué pasa? Que nos hemos ido adaptando y hemos dejado la escopeta a un lado, a la fuerza, y nos hemos empezado a tirar rifle por una necesidad también de gestión de los ecosistemas, por una necesidad de daños a la Es lo que agricultura y te a iba la a decir yo. ganadería, por una necesidad también de dar respuesta a nuestra gente y a nuestros paisanos, ¿no? Y de contribuir en la medida de lo posible a la gestión de los ecosistemas. Y a pesar de ello hemos seguido gestionando la caza menor lo mejor que podemos, o nos dejan, haciendo el control de predadores oportunos, poniendo comederos, poniendo bebederos, invirtiendo en la mejora de los hábitats,
para no cazar o cazar muy poquito. Entonces digo que por eso, que muy a nuestro pesar, pues la caza menor en Extremadura está en una situación muy difícil. Creo que es lo más duro de nuestro trabajo desde la Federación, que todos los esfuerzos que haces en muchas ocasiones son bastante frustrantes de cara a la recuperación de las especies de caza menor. Ahora estamos trabajando mucho con la futura PAC. Hemos presentado un documento muy ambicioso, técnicamente impecable, para que la nueva PAC sea mucho más respetuosa con la biodiversidad y con las especies de fauna menor, porque creemos que es imprescindible para recuperar esa caza menor. Pero ante el conejo, las enfermedades víricas, las enfermedades hemorrágicas, ante el aumento de la depredación, ante los métodos depredadores cada vez más limitados, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo soluciona esos problemas? Entonces, claro, esa es la región que tenemos, ¿no? Tenemos una región que las enfermedades del conejo, que es la base de la caza menor, la base de la depredación, pues ha sufrido, bueno, muchos cotos ha desaparecido, en muchos cotos ha desaparecido. Aunque sí que es cierto que te vas a alguna zona de Extremadura donde tienes mucho conejo y eso te da ánimo para seguir trabajando, pero cada vez más difícil. Entonces dices tú, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por dónde tiramos? Y como muchas veces nos movemos en un entorno demasiado endogámico, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues sacar una línea de investigación para que participen precisamente universidades, centros de investigación, empresas y puedan aportar soluciones innovadoras a estos problemas que padecemos. La región ha ido hacia una caza mayor, pues de mucha calidad, sinceramente. Tenemos grandes gestores, tenemos unos espacios muy salvajes, muy naturales, muy bien gestionados, muy bien cuidados, donde da gusto venir a cazar, donde se caza también de una forma diferente por sus condiciones a como se caza en otras partes de España. Y tenemos pues nuestra montería española, creo que más arraigada en Extremadura, Andalucía y ciertas provincias de Castilla-La Mancha. Creo que donde mejor en esencia se puede desarrollar. Tenemos una sierra de Gredos que es absolutamente espectacular, con una cara sur que es mucho más abrupta que la cara norte, con los mejores trofeos de cabra, de machos monteses de toda España. La verdad es que Extremadura es precioso, y luego si te vas a cazar a sus campiñas, a cazar a las perdiz salvaje, que todavía conservamos cotos con perdiz salvaje donde jamás se ha repoblado, y disfrutas de esa caza salvaje en esencia como disfruto yo en el coto local de mi pueblo, que te tiras el día entero para cazar una o dos perdices, pero sí es que para mí eso es la esencia de la caza. Lo decía Miguel Delibes, ¿no? Que con la tele, con los documentales que ya se empezaron a hacer en el nodo, donde salían los grandes ojeos y donde se mataban miles de perdices, el cazador empezó a creer que eso es ser un buen cazador o que eso es disfrutar de la caza. Y nada más lejos de la realidad, y de aquellos polvos todavía nos siguen viniendo estos lodos, ¿no? Para mí eso no es la caza, y llevo cazando desde toda mi vida. La caza es otra cosa muy diferente que salir al campo y tener que repoblar para poder cazar 10 perdices. Es que eso no es la caza. La caza hay que gestionarla, hay que cuidarla, hay que saber lo que se puede cazar y lo que no se puede cazar, acogiéndote a los cupos, y creo que hacia esa esencia es la que tiene que evolucionar un sector, pues que cada vez se ve más comprometido. Respecto a la suelta que estábamos hablando ahora, ha salido un movimiento desde Inglaterra que ya se está debatiendo en Europa en contra de las sueltas suelta de perdices, de faisanes, la game beer, como se le señala a nivel internacional, ¿no? El término inglés. Por lo tanto, bueno, es Extremadura, te he mezclado lo que es la caza en Extremadura con lo que es, bueno, un poco el cambio de paradigma social en torno a la caza.
porque luego que no se nos olvide las reservas de la biosfera que tenemos aquí, la posibilidad de cazar en una reserva de la biosfera como es todo el Tajo Internacional, que es espectacular, toda la Sierra de San Pedro, o irte a la Siberia, también reserva de la biosfera, y cazar en la Siberia esos buenos venados o esa cantidad de gamos que hay allí. Es que, claro, vas a monterías en abierto donde disfrutas de gamo, de ciervo, de jabalí. Es que es una auténtica maravilla, sin olvidar las sierras del sur que tenemos por la zona de Tentudía, de Monesterio, de Payares, de Montemolín, de Llerena, la Sierra de Azuaga. Si es que Extremadura es una joya cinegética. Lo que tenemos que ser todos conscientes de ella para cuidarla, cuanto más mejor. Sí, yo he cazado personalmente en la zona de Azuaga, y la verdad que es una zona espectacular para la montería y lo que tú decías, ¿no? Yo creo que sobre todo el sur de España es donde se vive la montería. En el norte es más batida que montería. La esencia de la montería yo creo que Extremadura, Andalucía y sur de Castilla-La Mancha es la que es donde realmente se vive de una manera muy especial, ¿no? Y creo que deberíamos de proteger ese tipo de tradición, que nada tiene que, o sea, que no va en contra de las batidas que se hacen en el norte. Al final, yo creo que No, no, nuestro hábitat nos empuja a cazar de una manera diferente, sí. ¿no? Y que es la riqueza que tenemos en España, a diferencia de otros sitios que son más iguales, ¿no? Aquí tenemos tantas formas diferentes, tantos ecosistemas distintos. Sí. Eh, es brutal la riqueza que tenemos en España y en Extremadura en concreto, yo que he tenido la oportunidad de viajar algunas veces por allí y de cazar, para mí creo que es una de las regiones más bonitas que hay, sí. Si te vas a la raya con Portugal, que encuentras que en la raya con Portugal, unas de esas súper bien cuidadas, unas de esas preciosas, bañadas a lo mejor por Alqueva, por el pantano de Alqueva, te vas a sitios donde están prácticamente kilómetros y kilómetros sin que te encuentres a nadie, a ningún pueblo. Es muy bonito y donde todavía hay muchos sitios donde se compatibiliza caza mayor con caza menor, también es bastante complicado. Y bueno, Sí. también tenemos nuestras zonitas de rececho de corzo, pero es una caza más local porque hay poca densidad y se matan pocos corzos, todo planificado técnicamente, entonces es una caza más local, pero también una caza importante para la región. José María, yo quiero entrar ahora vamos a entrar un poco, tú lo has comentado así de pasada, los problemas. A ver a ver qué estáis haciendo. Yo sé que estáis muy preocupados. En principio con la liebre. ¿Qué está pasando con la liebre? ¿Qué soluciones podemos darle a esa liebre que es que se está perdiendo? Y no sabemos muchas veces cómo frenar esa sangría. Sí, yo la liebre, claro, desde tu Málaga no soy consciente también del problema tan serio que tenemos aquí con el conejo. Es decir, se puede, porque allí todavía tenéis muchas zonas con mucho conejo. Aquí en Extremadura el problema, Demasiado sí, conejo, muchas veces, sí, sí. pues aquí el problema es similar el de la liebre y el conejo, ¿no? Es que la enfermedad está acabando con ellos. Tenemos que ser conscientes, ¿no?, del problema tan serio que existe y también conscientes de que entidades como una federación no pueden ser responsables de ello porque no tenemos capacidad, porque el problema es tan serio y tan difícil que entidades como la nuestra no tenemos capacidad para responsabilizarnos de él. Las administraciones en ninguna parte de España se involucran en ello. Por otro lado, es un problema vírico donde, por ejemplo, para especies como el conejo se invierte.
miles de veces más en acabar con el conejo a nivel mundial que en recuperarlo. Y son enfermedades Es que es como... complicado, José María, perdona que te interrumpa. Yo creo que es complicado porque nosotros los cazadores sí vemos el problema, los problemas que tenemos en nuestras especies cinegéticas y muchas veces yo creo que los que no entienden la caza ni la conocen no son conscientes ni saben que aunque en algunas zonas, como tú bien has apuntado de Málaga, por ejemplo, la mayoría de Málaga siempre estamos en alerta cinegética por superpoblación de conejos, ¿no? Aunque en algunas zonas tenemos una explosión demográfica bestial, sin embargo, hay otras zonas en las que el conejo cumple una función importantísima dentro del ecosistema en el que ha desaparecido totalmente. Entonces, los ecologistas y los que no tienen ni idea de lo que es, de lo que es el campo, dicen, pero ¿cómo aquí necesitáis eliminar tal cantidad de conejos y después nos decís que es que aquí no hay? No son capaces de entenderlo y al final yo creo que todo es que hemos alterado el ecosistema, el uso de pesticidas, eh, hay muchos factores que influyen, ¿no? Y entonces yo creo que con la liebre puede estar pasando algo similar, ¿no? En algunas zonas tendréis muchos problemas en los cultivos y en otras zonas pues habrá desaparecido totalmente, con lo cual afecta al resto de especies, ¿no? Ese el planteamiento global y lo veo muy acertado, Jorge. Respecto a qué podemos hacer, yo, por lo menos los cazadores que lleguemos aquí, se lo diría, que se olviden de ninguna solución, que no va a salir ninguna vacuna, que por lo menos no quiero que nos autoengañemos, ¿no? Diciendo, no, seguro que va a salir, seguro que nos van a solucionar y ahora nos vamos a poner a vacunar y demás. Yo sinceramente desecharía esa opción y empezaría a trabajar seriamente en lo que podemos, en lo que podemos, en lo que está en nuestra mano, que es control de depredadores. En Extremadura se puede hacer un control de depredadores maravilloso. Se puede hacer zorros con perros en madriguera hasta finales de abril, cacerías de zorros desde octubre hasta febrero. Se puede cazar el zorro en cualquier modalidad, por ejemplo, que está los aguardos del jabalí y se puede cazar los zorros. Puedes poner jaulas para urracas, puedes poner jaulas para gatos, puedes poner lazo collaru, puedes poner lazo Wisconsin, puedes poner lazo Belize. Es decir, el lazo Wisconsin es como el de toda la vida, pero con un quitavuelta y un freno que no estrangule. Es decir, que es un lazo económico. Y la depredación, se puede controlar los córvidos. La depredación es tan importante, la depredación que hay. No, que es que cazamos 40 zorros en madriguera. Pero si tú cazas 40 zorros en madriguera, tienes que tener en el coto por lo menos 200. Si es que no sabemos realmente la cantidad de depredadores que hay. Y evidentemente hay algunos que podemos controlar y otros que no podemos controlar. Pero ¿y el impacto del gato cimarrón, del gato asilvestrado, que está Es tremendo. aquí se puede controlar? Porque además está demostrado el daño que hace principalmente, bueno, a todo. Iba a decir avifauna nada. Hace a todo. Un daño tremendo. Todo. Se puede controlar. ¿En cuántos cotos nos solicitan control de depredadores? Nosotros gestionamos en torno a 700 cotos. ¿En cuántos cotos nos solicitan control de depredadores? En 40. ¿Y los otros 430? Salen subvenciones a guarderías. Tenemos 700 cotos. ¿Cuántos nos solicitan subvenciones a guardería? 35. ¿Y los otros 435? Es decir, hace falta trabajo en los cotos. Igual que hace falta trabajo en todos lados, igual que hacía falta mucho trabajo en esta federación y para mucha gente seguirá haciendo falta, pero en los cotos también tenemos que ser autocríticos y en los cotos hace falta trabajo. Vamos a influir sobre la depredación, como he dicho, que es básico. Vamos a influir sobre el hábitat, que podemos influir. Nosotros hemos cogido ahora en el área más cerealista de Extremadura, donde más productividad hay, y hemos ido a un coto local, hemos hablado con el propietario
que tiene repartidas por el coto del local, tienen repartidas en torno a 700 hectáreas, y hemos dicho, queremos hacer aquí un proyecto de mejora de hábitat, proyecto que lo llevamos junto con la Fundación Artemisan, que es el proyecto RUFA. Y si en la Campiña Sur, que es la tierra más productiva de Extremadura, hemos sido capaces, con un dinero asequible para cualquier sociedad grande, sociedad de cazadores grande, hemos sido capaces de llevar a cabo ese proyecto de mejora de hábitat, se puede hacer en cualquier coto, donde darle una indemnización a agricultores es mucho más viable que en esas tierras tan productivas donde hemos ido. Hábitat, depredadores, imprescindibles. Y luego, gatillo. Tenemos que hacer nuestro censo. Ya se ha creado una aplicación, una app por parte de la Fundación Artemisan y la Real Federación Española de Caza, con el apoyo de todas las federaciones autonómicas, para que podamos hacer censos, muestreos, transectos, monitorización de las poblaciones, y a tu coto le genera una estadística. Es imprescindible hacer esos censos y decir, tenemos 200 perdices censadas, ¿cuántas podemos cazar? ¿50? Pues esto es lo que podemos cazar. Esto es lo que podemos cazar. Tenemos que hacer una gestión responsable a todos los niveles. Si no es así, vamos a seguir con unos problemas enormes. La liebre, solo veo esa forma de recuperarla, influyendo sobre esos 3 parámetros: depredación, hábitat y caza. Sinceramente, nosotros vamos a sacar ahora esas líneas de investigación, pues no sé, pensando precisamente en que venga una universidad y nos diga, pues mira, estamos por esta línea que con estos tipos de cultivos o con estos márgenes multifuncionales se refuerza el sistema inmunitario de las especies. Pues oye, para eso lo sacamos. Como no lo conocemos y queremos incentivar esa investigación, para eso lo sacamos. Oye, queremos saber el impacto de los nuevos depredadores sobre la fauna menor, sobre la biodiversidad en general. ¿Qué impacto hace el rabilargo sobre la fauna o la garcilla boyera o la cantidad de cigüeña blanca que tenemos aquí en Extremadura? ¿Qué impacto hace sobre la biodiversidad? Venga, vamos a sacar esa línea, a ver si algún equipo bueno en condiciones me presenta esos proyectos, que son proyectos a 3 años, donde le estamos garantizando una inversión a 3 años, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es muy complicado, Jorge, es muy complicado, un problema sanitario muy complicado, muy complicado. Sí, yo creo que, por desgracia, la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial influye también. Yo creo que al final somos parte del ecosistema y es necesario que la gente se dé cuenta de que nuestra labor, la labor del cazador, es, no te diría más importante, pero yo creo que es una de las más importantes que hay para evitar este tipo de situaciones. Hablamos de a nivel local, evidentemente lo que pase en otros países no podemos controlar, ¿no? Pero a nivel local, a nivel de nuestro país, es importantísimo, ¿no? Lo estamos viendo con el jabalí, ¿no? La proliferación tan brutal que tiene y la cantidad de enfermedades que son capaces de portar. Son un reservorio importantísimo de enfermedades. Y yo creo que ahí somos los cazadores los únicos que podemos controlar y podemos frenar este tipo de cosas. Al igual que yo creo que somos los únicos que realmente somos capaces de recuperar especies que necesitan recuperarlas, porque al final somos los más conocedores del campo, porque somos los que estamos en el campo continuamente, ¿no? Entonces, creo que la sociedad en la que vivimos todavía no se ha concienciado de eso. En otros países, yo creo que en otros países, sobre todo el norte de Europa, tienen otra concepción de la caza totalmente diferente. Sí es verdad que estáis trabajando mucho desde las federaciones y me consta en esa comunicación en decir y en darle a conocer a la gente las bondades de la caza, pero las administraciones también, que tú has comentado, las administraciones, no recibimos ningún tipo de ayuda, no recibimos nada, ¿no? Entonces, ¿qué es
al final tenemos las manos atadas, ¿no? Porque vosotros tenéis la capacidad que tenéis, porque no tenéis, por desgracia, no tenéis una maquinita para hacer dinero para poder financiar tantos proyectos como intentáis poner en marcha y tal, ¿no? No sé, es complicado el revertir la situación como tú lo decías, ¿no? Y enlazando un poco con el tema de la liebre, quería que nos comentaras, que además tú lo has dejado caer antes también, tema de la perdiz, tema de repoblaciones, ¿no? Yo creo que tú y yo coincidimos plenamente yo soy totalmente contrario a las repoblaciones. Creo que repoblando el campo nos hemos pegado un tiro en el pie, porque creo que ha sido más contraproducente que otra cosa. No nos hemos pegado un tiro en el pie, nos hemos cortado las piernas. Exacto. Yo no estoy en contra de las repoblaciones, porque no todo es blanco y negro. Tenemos un coto Tenemos unos cotos para unas cosas y otros cotos para otras, pero generalizando, claro, en el hábitat de nuestras especies, como es la perdiz, que es nuestra reina y en muchos sitios se está perdiendo. Correcto. Yo digo, tenemos un coto que queremos recuperar la perdiz y partimos de cero. Partimos de cero. Tendremos que hacer una repoblación inicial, intentar buscar la perdiz mejor, hacer análisis incluso independientes de la genética de esa perdiz. Por lo tanto, la granja y esa repoblación se centra, esa repoblación por 1, 2, 3 años, es decir, con un proyecto serio. Se constituye como algo fundamental para recuperar las poblaciones de una determinada zona, a favor de ese tipo de repoblación. Repoblaciones en cotos donde ya existe una población de perdiz roja silvestre, como para que los esfuerzos que hagamos den resultados, creo que es totalmente contraproducente, nos lo dicen los investigadores. Desplazamiento de población silvestre, reducción del número de huevos de las puestas de la perdiz silvestre cuando se acostumbran a repoblar, problemas sanitarios, problemas genéticos, aumento de la depredación, contrario a la repoblación. Vamos a trabajar lo que tenemos. ¿Tenemos que cazar menos? Claro, tenemos que cazar menos, por supuesto. Y tendremos que cazar menos para en un futuro cazar más. Cotos intensivos. Cotos intensivos. Pues habrá que ver, habría que ver dónde se puede hacer un coto intensivo y dónde no. Nosotros en Extremadura, por ejemplo, en Extremadura... Tipo de coto y tipo de coto. El intensivo es un coto determinado para una función determinada, que es más económico, más tal, buscando un tipo de cazador determinado, pero claro, hablamos de la gran masa de cazadores que somos los que vamos a los cotos sociales, a los cotos de los pueblos, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos el problema, ¿no? La caza, la justificación de las sueltas como caza, de las sueltas inmediatas para su caza, pues cinegéticamente difícilmente defendible. Sí. Como una actividad económica, fácilmente defendible y 100% defendible. Que suelta a un animal para matarlo, lo hace. Igual que crías un cerdo, a los 4 meses matarlo. Igual. O un pollo que lo crías en 2 meses. En 2 meses, para meterlo en una máquina de pollo asado. ¿Por qué no voy a poder criar una perdiz durante 5 o 6 meses para hacer suelta hacia su inmediato abatimiento? Como caza, no lo veo que sea defendible. Como actividad... Habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Claro. Lo que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Que habrá quien le guste tirar 20 perdices en una mañana y habrá quien le guste, pues como te pasa a ti, de andarte 20 kilómetros para tirar una perdiz o no tirarla, o simplemente pegarle 4 boletas a un bando. Claro, por supuesto que yo hablo con mi opinión personal.
De hecho, cuando ha habido el problema de la declaración de la perdiz roja como vulnerable, aquí los primeros en dar el callo, ¿no? Cuando nos han pedido desde la Federación Europea un informe por este movimiento contra las sueltas de perdices, perdices faisanes y demás, la Game Beer, pues ahí hemos estado los primeros dando el callo, ¿no? Una actividad económica imprescindible para nuestros pueblos, de la cual vive muchísima gente, muchísimas familias, que viven muchísimas granjas, muchísimos cotos, guardas, y que hay que defenderla, por supuesto, porque al final su prohibición no responde sino a otra cosa que cuestiones ideológicas, a un posicionamiento ideológico, animalista, sectario. ¿Por qué la van a prohibir? ¿Porque ellos quieran, porque a ellos no les guste? Pues no, señor. Y desde aquí nos van a encontrar siempre a su lado para defenderlo. Pero evidentemente, como tú dices, que no nos demos tampoco un tiro en el pie, hombre, que seamos conscientes que la mejor forma de garantizar un futuro para nuestra caza es gestionar las poblaciones silvestres antes que acostumbrarnos a repoblar. Y en esos otros cotos intensivos, pues perfectamente 100% justificado. Sí, efectivamente. ¿Y de la tórtola, qué me puedes contar? Pues de la tórtola, te cuento que la tórtola es un ejemplo de lo que vamos a encontrarnos en un futuro en la mayoría de especies cinegéticas, sobre todo en las aves. Ahora mismo en torno al 60% de las aves cinegéticas están en regresión. Regresión por muchos motivos, por el cambio de los hábitats, por el cambio climático, por el cambio de los usos de aprovechamientos. Con las especies migratorias se acentúa ese problema por los tratados internacionales de conservación que tienen. Por ejemplo, con el de la tórtola, pues además de la directiva Aves, con la AEWA, que es un convenio internacional para protección de las aves africanas y eurosiberianas migratorias. En fin, hay muchísima normativa al respecto. Entramos en una situación en que la tórtola, por todos los cazadores vemos, que desciende considerablemente casi de un año para otro. Porque es verdad, casi de un año para otro, la tendencia poblacional que los ecologistas te muestran es increíble. Claro, yo digo que esa tendencia no ha sido tan severa, porque el programa de seguimiento se realizaba por 4 y luego empieza a realizarse por 200. Porque esos 200 empiezan a censar en torno a las grandes ciudades españolas. Porque los programas de seguimiento son tendenciosos y son sesgados. Porque te dice que no entres en fincas particulares, en caminos particulares donde puedan cortar el paso al año siguiente, y porque las cuadrículas UTM de censo se centran pues en torno a áreas no habituales de reproducción de la especie. Por lo tanto, hay mucha más tórtola de la que se dice en esa estadística, aunque el descenso sí que sea real. Pero ¿qué pasa? Que los ecologistas tienen datos, mejores o peores tienen datos, y los cazadores no tenemos datos. Tenemos datos de capturas, que son datos técnicamente justificables, porque a través de las bolsas de caza se realiza un análisis de la tendencia poblacional bastante efectivo, pero tenemos pues muchos cazadores que no son rigurosos, tenemos otros muchos cazadores que no dan datos. Por lo tanto, eso es una responsabilidad nuestra de cada vez ir dando datos más fiables y de irlos dando la gente que no los dé. Porque no darlo es tirarnos piedras sobre nuestro tejado. Los ecologistas con esos datos pues hacen una denuncia en la Unión Europea sobre la situación de la tórtola. En 2017 la Comisión Europea insta a una moratoria a los Estados miembros. Esa moratoria no se realiza. En 2018 se aprueba un plan de gestión para la recuperación de la especie basado en la directiva Aves. Ese plan insiste nuevamente en
un año de moratoria hasta que exista un plan de caza adaptativa. Esa moratoria no se adopta por parte de ninguno de los Estados miembros y se inicia un proceso de infracción, curiosamente, solo contra Francia y España, no contra Portugal ni el resto de países de la ruta migratoria del este. Solo contra Francia y Portugal. Que diga solo contra Francia y España, perdón. ¿Por qué se inicia ese procedimiento? Pues se inicia también por falta de responsabilidades de las administraciones y desde el sector cinegético. No se toman cartas en el asunto ante la disminución de las poblaciones. Cierto es que desde el Ministerio se contesta inmediatamente a la Comisión Europea con todas las medidas que el sector cinegético está llevando a cabo. Chapó, la contestación es buenísima. Le dice que el programa de seguimiento en lo que los ecologistas basan sus datos es sesgado, por lo tanto no representa la realidad. Se dice que se están tomando medidas en todos los niveles y se justifican las medidas. Se dice además que se ha puesto a través del Consejo Nacional de Caza y Pesca encima de la mesa medidas para que las comunidades autónomas las adopten y se adoptan y se adoptan. A pesar de esa contestación, a pesar de que comunidades como Extremadura ha reducido la caza de la tórtola a 12 horas al año o el resto de comunidades a 4 días al año, a cambio de seguir gestionando la especie, a pesar de todo eso, la Comisión Europea sigue empecinada en la prohibición de la caza de la tórtola, de un año de moratoria. Hemos estado con eurodiputados, con el comisario europeo para trasladarle esto. Hemos enviado cartas a las consejerías, al ministerio, a la Comisión Europea, repetidas veces sobre el papel tan importante que se está haciendo por parte de la caza. Y sigue adelante. Evidentemente, hay un alto funcionario empecinado en colgarse una medallita con la prohibición de la tórtola, con que la moratoria es obra suya. Evidentemente es lo que nos acompaña a este cambio de paradigma social. Animalismo, ecologismo, anticaza, antiganadería, consumir productos veganos, es todo lo que envuelve al problema de la caza a nivel europeo. Es muy serio el cambio de paradigma social al que nos enfrentamos. Ya no es una cuestión solamente de justificar nuestra actividad cinegética, es una cuestión que trasciende más allá de la caza. Y entonces tenemos que ser más beligerantes que nunca. Tenemos que ir todos a una. Tenemos que trabajar de una forma muy seria porque igual que la tórtola está en el punto de mira, el próximo año va a estar la codorniz. Sí. Y después de la codorniz, bueno, entre la codorniz y la tórtola ya habéis visto el movimiento para declarar a la perdiz como especie amenazada. Claro, es que yo creo que el problema, José María, quizás estoy simplificándolo demasiado, ¿no? Pero el movimiento ecologista está hiper subvencionado a todas las esferas, a nivel europeo, a nivel autonómico, a nivel español. Ellos reciben cientos de millones de euros y esos cientos de millones de euros al final se ha convertido en un negocio y ellos sí es verdad que hacen unas campañas de comunicación bestiales. Entonces, el problema que yo creo que tenemos la caza en general es que tenemos esa carencia de fondos y al tener esa carencia de fondos pues no tenemos la misma fuerza de fuego, aunque realmente seamos muchos más cazadores, ¿no? De ahí la importancia de que todos los cazadores se federen, ¿no? Y que todos aportemos nuestro granito de arena para hacer comunidad y para hacer lobby, lo que tú decías al principio de la entrevista, ¿no? Eso yo creo que es uno de los motivos fundamentales, ¿no? Porque después tú dices, sí, vamos a prohibir la tórtola, que es de lo que estábamos hablando. Venga, vale, perfecto, vamos a prohibirla desde Europa. Ya está, ya la hemos prohibido. Pero vamos a ver,
si en cuanto crucen el Mediterráneo y están en Marruecos las están machacando y están haciendo cacerías de miles, sin cupos, sin control y sin nada. Entonces, es que al final es un contrasentido, ¿no? Lo de la tórtola llevamos mucho tiempo trabajando, Jorge. Mucho tiempo trabajando, principalmente las federaciones de caza a nivel nacional, europeo, junto con el trabajo de la Fundación Artemisán, que también está siendo un gran apoyo. Es decir, fundación, federación, ahí es donde se demuestra la valía de la unión del sector. Y creo que tener ese apoyo por parte de los cazadores es más importante, siempre ha sido muy importante, pero es más importante que nunca. Lo de la tórtola es una cuestión coyuntural, ¿no? Es decir, una cuestión que nos encontramos que emana de la legislación ecologista o excesivamente conservacionista de los años 80. Que de la directiva AVE se aprobó en el 79, si no recuerdo mal. La directiva AVE luego tuvo otras modificaciones, creo recordar que te hablo todo de memoria, del 2009 o algo así. Pero bueno, de aquellos polvos vienen estos lodos. Se hicieron en un cambio, en un momento en el que el pensamiento, por lo menos a nivel nacional, europeo, me imagino que ya iban por otro lado, en el que el pensamiento de la caza era algo tan normal, tan ligado a la sociedad, pues se hicieron una legislación, pues como creo que sigue siendo buena. Lo que ha variado es su forma de interpretación. La propia directiva AVE reconoce las particularidades de las regiones, reconoce las cazas regionales, reconoce la importancia social y económica y establece excepciones a toda esa normativa. Por ejemplo, la tórtola hay que cargársela. Oye, ¿por qué? Que para nosotros es muy importante y la estamos cazando con un plan de caza adaptativo. Hemos adaptado los días de caza y los cupos a la situación de la especie y encima seguimos gestionándola. Oye, que es que a nosotros también la directiva AVE nos defiende y nos protege. Y la interpretación hoy en día de los tribunales está siendo, nos tiene hasta las narices ese artículo. No nos vale. No nos vale. En Finlandia cazaban un ganso que solamente cazaban los machos, pero lo cazaban en primavera. Según el comité Orni o ahora el comité Nugget, no es una fecha de caza, a pesar de que lo hicieran tal. Lo hicieran perfectamente justificado. Lo denuncian los ecologistas. No existen censos, no existen tal. A Finlandia le han metido un puro en el Tribunal Europeo y le han prohibido la caza, que no es solamente una cuestión de decir a España, no, es que están por todos lados. A Austria, fíjate las becadas que podría cazar Austria, pues las cazaba de forma contada en primavera. La época que no es de caza. Una caza tradicional, regional, que han hecho fundírsela igualmente. A Francia, el zarapito común, una especie que para ellos pues era bastante interesante para ellos. Se la han prohibido igualmente. Es decir, mucho cuidado por donde nos vienen los palos, ¿eh? Que es que nos llevan directamente al tribunal. Y el tribunal le está dando la razón, porque el tribunal normalmente es difícil que le lleve la contraria a la Comisión Europea. Entonces vivimos momentos muy difíciles, que cuesta muchísimo defender cualquier procedimieso, cualquier denuncia que se inicia contra el sector. Y ahí estamos, igual que lo del plomo. Esa era la siguiente pregunta. No, ya me la enlazas, perfecto. Claro, ayer la Comisión Europea lleva empecinada, el sector ecologista, lleva empecinado en la prohibición del uso del plomo en la caza desde hace décadas. Se prohibió en los humedales catalogados Ramsar. Ojo, desde el sector cinegético nos quitamos el sombrero. Eso está bien hecho. Y desde el sector cinegético no se ha puesto ni una pega, porque sabemos que el plumbismo en las anátidas es causa de muerte, de enfermedad, y tenemos que evitarlo. Y lo evitamos. Ahora, que nos lo vayan a prohibir, como quieren prohibírnoslo, en todas partes, en una montería que pone los puestos a 100 metros,
que quieren que nos matemos. Cuando vas cazando en mano los conejos, que quiere que nos matemos. Si es que lo que va, esa prohibición se va a traducir en que nos vamos a matar entre nosotros por la falta de seguridad. Cuando el plomo en las densidades que se encuentra hoy en día en las zonas de secano no es nocivo para la salud ni de las personas ni de los animales. Ni de los animales. Claro, ahora aparecen buitres con plumbismo. Pero un buitre no se mete en una mancha entre jaras a comerse un venado ni un guarro. ¿Qué pasa? Que se los comen los muladares las tripas. Las tripas que los cazadores, por ejemplo, en Extremadura pagamos por incinerarlas. O que encima luego se las llevan a los muladares porque dicen que hay que echarle de comer a los buitres. Y ahora aparecen con plomo. Y la culpa es nuestra. Si nosotros pagamos por incinerarlas, dinerales ingentes, ¿por qué las llevan a un muladar? Pero claro, también quieren darle de comer a nuestra costa, a costa de pagar un vacabú que venga a recoger todos los bichitos y se los lleven a los buitres. Y ahora somos nosotros los culpables de usar plomo en una montería. ¿Qué quieres que use? Cobre. Yo conozco a gente que se ha muerto. Conozco a una cuadrilla de cazadores que uno de sus amigos se murió por una esquirla de cobre, de cobre que envuelve al plomo, que le atravesó el corazón. Y es solo con el cobre que envuelve al plomo. Entonces, ¿qué es lo que van a propiciar estos políticos si votan a favor de prohibir el plomo? Bueno, pues la votación de ayer era diferente. La votación de ayer era para es que parece de broma. Porque lo que se votaba ayer era la prohibición del plomo en humedales, con un buffer de seguridad de 100 metros en torno a los humedales. Buffer que en principio era de 400 metros, luego se redujo a 300 porque no salía la votación para adelante y ahora la propuesta que se llevaba era 100 metros. Fijaros que a pesar del rechazo que esta normativa causa en muchos países, no en España, que se posicionó a favor de la prohibición, pues siguen intentando sacarlo para adelante a la fuerza. Incluso saltándose el manual de buenas prácticas y el código de conducta de la Unión Europea, un alto funcionario envió un correo electrónico a los Estados miembros instándole a que votaran a favor de esta normativa. Eso es una mala praxis. Eso es una mala praxis. Eso es un vergonzoso. Que se quiera ser juez y parte a la vez. Y que un juez te diga lo que tienes que votar. Para que veáis al nivel al que estamos llegando de sectarismo. Claro, una posición de dominio, intentar influir en tal. Es que no... Eso no tiene... Es que esa votación se quiere cambiar la definición de humedal y acogerse a la definición de Ramsar. Claro, Ramsar es una normativa que trata de velar por todos los humedales. Pues esa normativa se define como que un humedal es una masa de agua superior a un metro cuadrado, que tenga agua o la haya tenido. Es decir, un charco. Un charco, según esa normativa... Cuando llueve entonces un humedal, es todo un humedal, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces no cazamos en ningún lado. Realmente lo que supone es una modificación, es una prohibición encubierta, ¿no? Y luego hay un calendario establecido para que para finales de 2022 se apruebe un nuevo reglamento REACH, que el reglamento REACH no es una normativa sobre caza, sobre especies silvestres, es el comité REACH que hace un reglamento sobre el uso de sustancias químicas y productos nocivos y demás. Pero fijaros cómo a través de ese reglamento transversalmente nos quieren dar un mazazo a la caza que sería, pues implicaría sinceramente que muchos cazadores colgaran la escopeta y que otros muchos pues dejaran de asistir a batidas o a monterías por la peligrosidad, con la necesidad que hay en toda Europa, de cada vez controlar más las especies silvestres de fauna mayor, ¿no? Entonces, claro, lo del plomo
escritos a los ministerios, informes, pagar el lobby en Bruselas, FACE, pagar a nuestro delegado en Europa. Es que es muchísimo el trabajo el que las federaciones le dedicamos a solucionar todos estos problemas. Reuniones con diputados nacionales, con eurodiputados, con el grupo del Parlamento Europeo, el intergrupo de caza y biodiversidad. Todo ese trabajo lo estamos desarrollando y llevando a cabo las federaciones, ¿no? Lo que pasa es que es un trabajo de lobby, un trabajo que en muchas ocasiones tienes que hacer callado, que no puedes informar de todo lo que quisieras. Y es una situación pues muy dura, ¿no? Muy dura porque ya os digo, lucha contra molinos, ¿no? Luchas contra molinos de viento como Don Quijote, ¿no? Y allí vamos en nuestro afán de defender nuestra actividad y sobre todo defendernos de una injusticia, pues ahí vamos luchando contra molinos de viento. Y siendo tantos cazadores como somos a nivel europeo, porque nada más que en España somos 800.000 cazadores, aparte de la gente que ha dejado de cazar por motivos económicos y tal, pero bueno, ciñéndonos a los números, somos 800.000. A nivel europeo no hay ningún tipo de movimiento para luchar de las federaciones de otros países o de las agrupaciones de cazadores de otros países para luchar en común contra todas estas injusticias. Sí, tenemos una federación europea que se llama FACE, Federación de Asociaciones de Caza de Europa, donde están todos los países de Europa, todos, donde la Federación Española paga 75.000 euros al año, que se dice pronto, 75.000 euros al año, donde hay otros países como Reino Unido, que creo que paga en torno a 80.000 euros al año, donde Francia también paga en torno a 80 y pico, 90.000 euros al año, donde Alemania también pone en torno a 80 y pico mil euros. Es decir, es una federación donde todos los países contribuimos de la mejor forma posible, ¿no? Para que se defiendan nuestros intereses allí. Eso no es dinero en comparación con lo que reciben los ecologistas. Claro, no es dinero, que esté claro, es con fondos. Esto es con fondos propios, los ecologistas que con dinero ajeno es más fácil. Claro, tirar con pólvora ajena. Claro, es más fácil, sí. Estos son con fondos propios, sí. Entonces, bueno, pues tenemos nuestra federación allí, que además sí que es cierto que lo tengo que decir, que es una entidad a la que se le escucha. Es una entidad que está presente, pues, bien como socio, bien como observador, en numerosas reuniones del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea. Es importante que estén, muy importante que estén allí. Es un grupo muy profesional, muy preparado y bueno, estamos muy bien organizados. Siempre lo he dicho que es que las federaciones tenemos una gran baza, ¿no? Que es nuestra distribución territorial, desde el nivel local, a través de nuestras sociedades locales de cazadores, provinciales, con nuestras delegaciones provinciales, autonómico, nacional y europeo. Estamos perfectamente, ese organigrama es muy potente para la representación de la caza. En el caso, por ejemplo, del plomo, tenemos un serio problema. A pesar de que FACE tiene un planteamiento pues antiprohibición del plomo, sí que es cierto que algunos países europeos, principalmente países del norte de Europa, están a favor de la prohibición del plomo. No lo entienden, tienen un discurso mucho más ecologista, ¿no? Si el plomo es contaminante, lo simplifican en exceso. El plomo es contaminante, pues vamos a prohibirlo. Claro, por poner un ejemplo, la marca Hornady, que aquí la que se tira la punta de plástico y plomo, pues a nivel europeo ni siquiera la comercializan. Comercializan la de cobre. Para que os imaginéis hasta el punto donde llegamos de diferencia de tipo de caza, ¿no? Claro, allí normalmente las acciones son muy individuales, son pequeñas batidas con 10 personas, hay mucha menos caza, tiran a lo mejor de cetorreta, tiran en turberas, tiran en sitios donde no hay piedra,
porque no hay piedra o mucha menos piedra, ¿no? En el norte de Europa, que lo que puede haber en Vete a tener Grecia, una guerra de Italia. gredos, Claro, efectivamente. donde te Entonces, va un rebote, una bala. te encuentras también con problemas, como es lógico, problemas internos, pero sí que es cierto que el posicionamiento de FACE es muy pro lo que la Real Federación Española está impulsando, ¿no? Que es la no prohibición del plomo. Con la tórtola, pues evidentemente también nos están ayudando considerablemente. Dicen que llegar al Tribunal Europeo pues puede ser muy peligroso para todos, pero en el caso de la tórtola llegaremos a donde haga falta, porque es una injusticia y después ella es abrir la caja de Pandora. Es abrir la caja de Pandora, es una especie cinegética del anexo 2B de la directiva AVE, cuya prohibición o moratoria pues va a venir seguida de otras muchas especies cinegéticas que están en regresión. Por lo tanto, lo que es muy importante es que seamos conscientes de que las especies tienen que tener un plan de caza, como el de la tórtola, un plan de caza adaptativo y adecuar los días de caza, los cupos a la situación de las especies. Y por ahí tenemos que seguir trabajando. Por eso es tan importante el observatorio cinegético, la aplicación de la Fundación y la Federación. Por eso es tan importante, porque para saber a qué nos enfrentamos y tomar medidas, tenemos que saber las poblaciones reales, que son las que nosotros, como perfectos conocedores del campo, podemos dar esos datos y no trabajar con las cifras sesgadas de los ecologistas. No es más fácil, José María, me pregunto yo, ¿no? Desde el desconocimiento, ¿no?, que tengo ante, por ejemplo, un plan técnico de caza, porque no soy técnico, ¿no? Eh, Sería muy fácil en realidad coger los planes técnicos de caza donde se deben de hacer los conteos, coger todos esos conteos y meterlos todos en una base de datos. ¿No sería más fácil hacerlo de esa manera que contar individualmente con a lo mejor una información de un cazador? Pues el problema quizás que tiene la mayoría del cazador rural, que es el grueso de los cazadores, es que quizás no manejan las nuevas tecnologías como ya cada día más, ¿no? Pero no las manejan, a lo mejor no se descargan una aplicación para subir a esa aplicación un dato, ¿no? Quizás lo que habría que coger todos esos planes técnicos de caza, ¿no? Y toda esa información, meterla y volcarla en una base de datos desde las propias administraciones, en el caso desde la Junta de Extremadura, pues cuando esos planes técnicos se reciban en la consejería, volcar esos datos, ¿no? Y así sí tendríamos unos datos ciertos, además hechos por profesionales, ¿no? Pasa que ahí entramos en que en Extremadura, por ejemplo, los planes técnicos se hacen entre 6 y 10 años. Entre 6 y 10 años. Y tú necesitas información actualizada de esos datos. Luego, lo que realmente necesitamos son cuadrículas UTM. No necesitamos que en un coto haya censando 10 personas. Es que realmente en un coto con que me censen una o dos personas me vale. Uno por cuadrícula. Es decir, como mínimo. Cuanto más haya, mejor. Pero que, jolín, en cualquier coto hay alguna persona que la aplicación que se ha generado es tan sencilla como la de WhatsApp. Es que solamente es darle a iniciar el recorrido y irle dando a los bichitos que ves, ¿no? Entonces, no nos hace falta de los 700.000 cazadores que hay en España que participen 350.000. Es que no nos hacen falta. Es que con que me participen 100.000, que estamos hablando de una séptima parte, pues ya sería muy interesante. ¿Y por qué no vamos a conseguir 100.000 censadores? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es que es una aplicación dándote una vuelta por el coto 2 veces al año, que no se pide más. Pues cuando la Es información, relativamente fácil. sí, la información es poder. La información es poder. Cuando nosotros tengamos esa información, vamos a ser mucho más fuertes, mucho más fuertes, ¿eh? Y vamos a poder defender mucho mejor, cazar o no cazar, un proceso de caza adaptativa o no, es decir, adecuar nuestra caza a las capturas y no tener los problemas que estamos teniendo ahora. Porque yo estoy alucinado, ¿por qué a la Comisión Europea no le vale el esfuerzo que está haciendo España? ¿Por qué no le vale? Cuando el comisario europeo en sede parlamentaria
dijo que conocía el trabajo que estábamos haciendo en España, que lo iban a tener en cuenta de cara al procedimiento de infracción, que se había encargado un plan de caza adaptativo, como diciéndonos, vamos a ver qué pasa con ese plan que hemos encargado. Hacemos una noticia informando y un alto funcionario de la Comisión Europea, Nicolás Notaro, nos envía un correo electrónico diciendo ¡ja, ja, ja! ¿Tú te crees que eso es decente? Y nos contesta una carta que le enviamos diciendo todo lo que estamos haciendo, diciendo que España sigue cazando de una forma irresponsable, insostenible para la especie. Pero, tío, porque es que, por no decirle otra cosa, tú te has leído lo que te hemos enviado, que no es un documento de propuestas, que no es un documento de buenas intenciones, que es un documento de cosas que ya se están haciendo y de legislación publicada. ¿Cómo me dices que se sigue cazando de forma insostenible? Cuando el IREC ha publicado hace una semana una tendencia poblacional que en los últimos 4 o 5 años las poblaciones de tórtola se han estabilizado e incluso están al alza, que era lo que percibíamos en el sector cinegético, y a través de su estudio se consigue esa estabilización, incluso que las poblaciones crezcan. ¿Será porque se están haciendo las cosas bien, no? Pues con el proyecto de caza adaptativa que se está haciendo ahora, se incrementarán más esas poblaciones, porque recordemos que en la tórtola, que la caza en Marruecos más o menos, tal y como la está cazando ahora, no nos afecta. Cuando en Marruecos se empieza a cazar, la tórtola de España, de Francia, de Portugal ya ha entrado aquí. Por lo tanto, no afecta al flujo migratorio. Y cuando la tórtola vuelve en septiembre, en Marruecos ya se ha terminado también la caza de la tórtola. Y la tórtola presenta un condicionamiento genético, la filopatria, que hace que donde nace vuelva a criar. Por lo tanto, nuestras poblaciones de tórtola, salvo por la caza furtiva y demás, con redes, pero eso todo furtivismo, que sufran en su ruta migratoria, salvo por eso, nuestra cabaña de tórtola, nuestra población de tórtola es 100% gestionable. Y además que es súper fiel. Es que en los comederos, antes de empezar a echar a comer, que a lo mejor tú empiezas normalmente a finales de mayo, ¿no? Pues a mediados de mayo ya están esperando allí a su grano. Es que es una especie súper fiel. Oye, que estamos aquí, ¿eh? Sí, efectivamente. Sí. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Vale. Y ya mismo te libero. Bueno, hay un tipo de modalidades deportivas dentro de la federación que no son para nada conocidas por la mayoría, como el field target. Cuéntanos un poquito, háblanos sobre el field target para que la gente también conozca este tipo de modalidad. Bueno, nosotros desde la Federación Extremeña incorporamos la modalidad de field target a la federación el año pasado, hicimos nuestro primer campeonato autonómico y es una modalidad que creo que es apasionante para todos, o para casi todos, porque todos hemos empezado con una escopetilla de aire comprimido a tirarle a palillos o a tirarle a alguna paloma o lo que sea, ¿no? Entonces, como que es o volver a tus orígenes. Yo a la escopetilla de balines le he dedicado horas sin conocimiento en mi juventud, y trata de eso. Es una modalidad que se tira con carabinas de aire comprimido, que me perdonen los profesionales del field target, que por no explicarlo lo suficientemente bien, que se hace en diferentes campos, tirando a diferentes distancias, se tiran sobre siluetas de especies, por ejemplo, una urraca, un conejo, y tienen pues una diana que cuando le da el balín, pues lo que hace es que se cae la diana y te puntúa, ¿no? La verdad es que es una modalidad muy bonita, que además de contar con un gran número de adeptos, pues nos puede llevar a impulsar
la participación de los jóvenes, de los más jóvenes, en la caza y a conocer el tiro, también a conocer las armas para... ¿eh? El aprendizaje Obviamente, el aprendizaje. Tú lo has dicho. Es una modalidad de aprendizaje. Lo que pasa es que, evidentemente, una vez que te metes en alta competición, como nuestro delegado, como Luis López, que bueno, pues es uno de los mejores de España, ha estado participando con unos resultados formidables a nivel nacional, europeo y mundial, pues claro, ahí ya no es simplemente de aprendizaje, es de mucho más. Además, los equipos que tiene pues son increíbles, controlan el aire, controlan para dónde viene, la velocidad, porque te varía muchísimo y claro, luego las dianas también son más grandes, más pequeñas y es bastante complejo y bonito a ese nivel tan pro, pero también sirve como una modalidad de aprendizaje 100%. Y para finalizar, José María, como cazador, ¿qué proyectos tienes a corto plazo? ¿Tienes planeado algún tipo de cacería especial o simplemente irte a tu coto y... Como cazador, porque como federación ya te iba a dar otra vez una brasa tremenda. Pues mira, como cazador, ahora estoy yendo de vez en cuando de aguardo, pero no hago nada, la verdad. Ya te daré yo alguna, alguna información sobre los aguardos. Yo estoy enganchado también al aguardo. Macho, Esto pero es hay que dedicarle su tiempo, Jorge. mucho Hay que tiempo. cuidarlo mucho, hay que mimarlo mucho. Sí. Y luego que, claro, aquí al lado de Badajoz, pues salvo los cochinos de las zonas de regadío, que a mí no me gusta cazar en esas zonas, pues te tienes que ir lejos de aquí de Badajoz, de donde yo vivo, aunque sea de Valencia de las Torres. Y claro, irte a hora y pico a preparar todos los días o cada semana tu comedero, pues a mí me falta bastante tiempo, pero me gustan mucho. Pero bueno, ahora durante el verano quiero disfrutar de los aguardos, aunque sea una vez por semana, y al campo. Es la mejor época, desde luego. El otro día estuve de acuerdo con el vicepresidente de aquí de la federación y no vimos ni un jabalí, pero vimos una cantidad de tórtola europea espectacular. En cotos donde no se da ni un dato de censo, ni de captura, ni de nada. Digo, por Dios, pero si es que estamos allí en el aguardo y sonaban tórtolas por todos lados. Y luego allí en torno al comedero, que es de maíz, que las tórtolas no iban a comer, de hecho no bajó ni una a comer. Pero en torno al comedero revolándose, vimos 11, 12 de tórtolas solamente allí. Y con eso se disfruta. ¿Qué más quieres con eso? ¿Qué Yo más creo que quieres? es una modalidad que yo la he descubierto hace poco. Y yo era más de montería, de caza menor y tal. Y empecé a meterme en la caza con arco y descubrí el aguardo del jabalí con arco. Y impresionante. O sea, es que por la noche, claro, nosotros perdemos la gran mayoría de nuestros sentidos. Tenemos que agudizar nuestro oído y Sí. después por la noche es que se escucha todo. Todo. Y escuchar el cuco al lado tuyo y es impresionante. Las mismas ratas de campo Sí, andan por la hojarasca y parecen elefantes. Es vamos, una, es una modalidad que a mí me apasiona también. es Y muy yo creo bonito. que sí. ¿Y algún otro tipo de cacería, algún rececho o algo que tengas por ahí en mente? Sí, tengo en mente, ¿eh? Otra cosa que lo pueda hacer por la pandemia, pero me gustaría ir en julio a algún rececho de corzo. Por ahí estoy. Junio, que es un mes corcero malísimo. Yo creo que es el peor mes que existe para el corzo, es junio. Pero julio, pues ya empieza a moverse más, empieza a haber algo de celo y es buen mes para hacer alguna salidita de corzo. Y me gustaría escaparme 2 o 3 días a hacer un rececho de corzo. Me gustaría, ¿eh? A ver si soy capaz. A ver si soy capaz. Luego, deseando que llegue la media veda, es decir, en julio un recechito de corzo. En Ya, agosto
calentando motores para agosto. Sí, en agosto la media veda, ya estamos gestionando nuestro coto. Bueno, ya estamos, ¿no? Llevamos echando un mes de comer. Se ven bastante tórtolas, bastante tórtolas. La cazaremos 3 mañanas, solo 3 mañanas. Y fíjate desde cuándo llevamos echando de comer. Disfrutaremos mucho. Tenemos un comedero donde estamos 10 o 12. Vamos, tenemos varios comederos donde tenemos 10 o 12 puestos. Y disfrutaré sin ninguna duda muchísimo de la media veda, que luego también me voy un día de la media veda a la Codorniz, a las campiñas extremeñas, que me voy con un amigo también, por allí por mi zona, por mi tierra. Así que, bueno, a disfrutar de la caza, y luego en septiembre que llega una de las cosas más bonitas que existe, que es la berrea. La berrea en abierto, ¿eh? La berrea en abierto. Creo que en cercado pierde bastante emoción, ¿sabes? La cosa. A mí me gusta mucho la berrea, y la ronca del gamo me parece también espectacular. La ronca y la berrea, yo creo que para los que nos gusta también la caza mayor, yo creo que es uno de los momentos más bonitos del año. Pues yo creo que yo lo que intento también transmitir, Jorge, es esta pasión por la caza y por la naturaleza, sin necesidad ni de cazar grandes trofeos, ni de hacer grandes perchas, que es lo que intento transmitir, porque así lo vivo yo. Yo soy muy feliz cazando 2 perdices salvajes. Sí. O soy feliz cazando una hembra de jabalí, que allí mismo en el aguardo la limpio y me traigo los jamones, los lomos para mi casa para luego guisarlo y disfrutarlo nuevamente. Es que soy un amante de la cocina, y de la cocina de caza más todavía. Y creo que tenemos todos que aprender un poquito más a disfrutar de esas cosas por encima de los grandes trofeos, de las grandes capturas, ¿no? Sobre todo si son artificiales. Sí. Ya yo creo que la caza, yo creo que la grandísima mayoría de los cazadores vivimos la caza todos los días. Con el simple hecho de lo que yo te comentaba antes de empezar la entrevista, y ayer estuve campeando por el monte, con el simple hecho de ir a ver un rastro de un cochino, a ver por dónde se está moviendo, dónde puedes ir a ver si lo puedes engañar, que normalmente nos engañan ellos a nosotros. O ir a ver un sitio donde puedes ir a recechar una cabra o cualquier cosa. Ya en ese momento ya estamos cazando. No necesariamente tenemos que llevar el arma, eso forma parte también de la caza, toda la preparación previa, el momento de la caza, y después, el momento de después, el limpiar el animal, cocinarlo y disfrutarlo. Es que sí, al final yo que soy un apasionado también, es que es todo. Es todo, claro que sí. Claro que sí. Pues nada, yo te voy a dejar ya que sigas con tus quehaceres, que son muy importantes. Muy importante. Agradecerte muchísimo tu tiempo, que estés aquí un ratito conmigo y con el canal de YouTube de Tus Lances. Y nada, animarte que sigáis peleando, darte las gracias en nombre de todos los cazadores extremeños, españoles y de toda Europa, porque estáis ahí metidos en todo el ajo. Y daros mucha fuerza y que sigáis defendiendo nuestros intereses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a Tus Lances, y bueno, y a todo el que tenga un poco de paciencia para aguantar esta tralla que le hemos metido. Nada, yo tengo entrevistas cortitas, normalmente de hora y media nos bajamos. Pues un placer, ¿eh? Un abrazo muy grande para todos. Igualmente, aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Muchas gracias.